¿El frío? Una mantita por abajo. Ok, vamos. Buenos días a todos los estudiantes, profesores que nos acompañan en esta segunda serie de webinar. Hoy día vamos a estar hablando de las experiencias pedagógicas sobre la jefatura de curso. Así que antes de comenzar y presentar a nuestro expositor del día de hoy, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a nuestra directora de carrera que pueda dirigirnos en esta oración. Buenos días, Lisette, muchas gracias. Inclinamos el rostro para orar entonces. Amado Padre que está en los cielos, te agradecemos por esta instancia de aprendizaje. Te pedimos que nos acompañes durante el resto del día, que te quedes con cada uno de nosotros que estamos participando en la actividad, y que le des la claridad a los estudiantes para comprender el tema que va a exponer Ítalo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las diferentes dificultades quizás o de las diferentes experiencias que tiene un profesor de educación física cuando ya está liderando, coordinando SEP. Y hoy día vamos a avanzar en otro aspecto del cual nosotros a veces podemos ser parte, y yo creo que en el que sí o sí nos toca ser parte, que es ser profesor jefe. Y para eso hoy quiero presentar al profesor Ítalo Gutiérrez, que nos va a explicar un poco sobre este tema, sobre los diferentes desafíos. El título era Jefatura de curso, un desafío con gratas recompensas. Así que vamos a darle el paso entonces al profesor Ítalo para que nos cuente un poco de sus experiencias y también brevemente para que nos cuente quizás dónde estudió, hace cuánto tiempo que ya está trabajando y ese tipo de detalles. Profesor Ítalo. Muy bien. Primero, buenos días. Buenos días, Bueno, chiquillos. Buenos días, colegas. Es un privilegio para mí poder estar acá y contarles un poco de lo que significa esto. Estudié, soy egresado de la Universidad Adventista de Chile, orgullosamente. Así que vamos a conversar, entre comillas, en familia el día de hoy. ¿Comenzamos nomás, Lisette? ¿sí? Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y perfecto. Muy bien. Si hablo muy rápido, me avisan, por favor. Ya suelo hablar bastante rápido. Pero me di cuenta de algo recién. Yo le puse un desafío con grandes recompensas. Y tú en tu título dijiste gratas recompensas. ¿Ya? Son cosas distintas. Porque cuando yo hablo de grandes recompensas, por favor, tengan claro que no me refiero a recompensas monetarias. ¿Ya? Eso que quede absolutamente claro. ¿Ya? Son más bien recompensas emocionales, afectivas, sociales. Y como vamos a conversar hoy día sobre la jefatura de curso propiamente tal, eh, les quiero contar que yo sé que a lo mejor ustedes lo saben, no existe una fórmula o una receta para hacer pedagogía. Siempre vas a tener tú ciertos tips, ciertas formas para poder hacerlo. Existen herramientas, consejos para poder mejorar las prácticas. Pero en este caso, si Lisette fuera profesor jefe, lo haría de una forma. Si el profesor Cristian tuviera que ser profesor jefe, lo haría de una forma. Entonces, básicamente, yo te voy a contar mi experiencia y tú ves lo que te sirve y obviamente dejas de lado lo que no te sirve. Pero antes de eso, yo los quiero invitar a que puedan, por favor, ustedes acá conectarse junto conmigo y puedan entrar a la dirección que ustedes van a ver online, por favor, y me puedan contestar. Ahora todos, por favor, también los profesores, si quieren participar, pueden hacerlo, ¿ah? Porque hay algunas preguntas para ustedes. Menti.com, ¿ya? Que se puedan meter ahí porque quiero hacerle unas preguntas, quiero conocerlos a ustedes primero. Ese es el código que tienen que poner para poder ustedes ingresar en este caso. Voy a dejarlo también acá en los comentarios. Si alguien quiere meterse a través del link, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y yo voy a compartir otra pantalla donde van a ir saliendo los resultados inmediatamente.
Muy bien. Entonces, les puedo que pueden ir contestando las preguntas, no vamos a tomar más de 3 minutos. ¿Crees que llegarás a ser profesor jefe? Estamos viendo que han respondido 7 personas que sí, 8 personas que sí, ¿ya? Luego vamos a pasar a analizar la pregunta número 2. ¿Ya? 14, 15. ¿Cuántos somos en este momento? Somos 36 participantes. ¿Ya? ¿Debería haber 36 respuestas? No creo que lleguemos a todas. Muchas gracias por rayar la pantalla. No. Muy bien. Muy bien. La gran mayoría, entonces, podemos analizar de que sí crees que vas a llegar a profesor jefe. Eso suponiendo que pases todo lo que tiene que haber antes de llegar a ser profesor, que es salir de la universidad, pasar todos tus ramos, titularte y todo eso. Sí, les cuento. En el colegio donde trabajo yo son 700 alumnos aproximadamente, somos como 50 profesores y solamente 18 profesores son profesores jefes. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos son profesores jefes. Es un grupo seleccionado por el perfil que tiene, ¿ya? En este caso, si usted quiere ser profesor jefe, hay que cumplir cierto perfil. La pregunta número 2, vamos a ver las respuestas que están llegando. ¿Les sale la pregunta número 2 y la pregunta número 3 a los que están haciendo la encuesta? Si alguien me pudiera confirmar, por favor. Sí se ve, gracias. Sí se ven, sí se ven. Gracias. ¿Cuáles son las palabras que se te vienen cuando piensas en ser profesor jefe? Ahí están apareciendo un poco de palabras, dice compromiso, liderazgo, responsabilidad, preocupación, paciencia, motivación. Pueden ir contestando la pregunta 3, no hay ningún problema. Ya, pero vemos que la palabra que más se repite y está resaltada ahí en la diapositiva es responsabilidad, compromiso y paciencia, creo que sería la otra. Yo creo que paciencia es una de las grandes virtudes que tiene que tener un profesor jefe. Pero aquí estamos viendo lo que piensan ustedes: actitud, líder, guía, formación, confianza, motivación, vocación. ¿Ya? Pero vemos que hay palabras que se repiten, o sea, estamos todos más o menos en la misma sintonía. Y vamos a ir a la última, que dice: ¿cuánto influyó tu profesor jefe en tu formación como persona? Ya, yo creo que todos tenemos en la mente algún profesor que haya a lo mejor marcado alguna etapa de tu vida. Ya, ahí tenemos las distintas respuestas. Opción número 1, nada, se fue a comprar cigarros pedagógicamente hablando. Ya, eso significa que no tuvo ninguna influencia. Ya. 4 personas respondieron que había sido demasiado, que aún mantienen contacto con él. Entonces, ustedes pueden ir viendo la estadística más o menos de los profesores jefes, y aquí la pregunta es reflexiva. ¿Qué tipo de profesor quieres ser tú? ¿Quieres ser el profesor que no tuvo ninguna influencia en su alumno, o quieres ser el profesor que tuvo mucha influencia en sus alumnos? Y ojo, que la influencia del profesor jefe va más allá de los contenidos. Puede ser un amigo, puede ser un consejero, puede ser un montón de cosas más, puede ser un amigo, ¿ya? Entonces, es muy importante que ahora ustedes, chiquillos, puedan, en cuanto a eso que ya vimos, o sea, la mayoría quiere ser profesor jefe, la mayoría sabe lo que significa ser profesor jefe, y lo que quieren para ustedes, para sus vidas, entre comillas, ¿ya? Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla para volver a la presentación. Muy bien. Muy bien. Entonces, como les dije, ahí sí. No, estos son los tips que yo utilizo siempre como profesor jefe. Ya, primero, no existe una segunda una oportunidad para una primera impresión. Ya, solamente puedes hacerlo una vez. Ya, ¿y qué es lo que hago yo siempre? Y aquí pues al lado ahí mis tips personales. Yo soy desde el minuto 1, los trato a mis alumnos como quiero que ellos respondan. No les doy la oportunidad a que ellos puedan ser menos de lo que yo espero de ellos. ¿Ya? Número 2, nunca doy mi número de teléfono. Por mi salud mental, mi vida privada, jamás les doy el número de teléfono. Inmediatamente mi mail. Y ojo, que esto corre para los apoderados también. A los apoderados y a los alumnos no les doy mi número de teléfono, y los trato como yo quiero que ellos sean, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo, formando. Tip número 3, siempre
siempre soy pesado al principio, ¿ya? Y siempre soy, entre comillas, simpático después, algunos podrán opinar lo contrario, pero nunca al revés. Nunca seas simpático primero y luego pesado, porque te van a tratar de doble estándar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del profesor jefe? De verdad, porque una cosa es lo que dice tu contrato y otra cosa es lo que realmente te toca hacer. El papel dice que tú tienes que estar atento al curso, guiarlo en diferentes actividades para poder hacer. Tenemos programas de fiestas patrias, programas de bienvenida, actos cívicos, sociedades menores, convivencias, cumpleaños y un montón de programas, lo que requiere tiempo de ti. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tú te transformas en un papá, en un consejero, en un hombro para lágrimas. Tienes que aplicar disciplina, tienes que ser psicólogo, tienes que ser integrador, tienes que visitar los hogares. Y ojo, cuando visites los hogares, en este caso, ¿cómo lo hago yo? Yo trato de siempre visitar a los alumnos más problemáticos primero. Ya, en este caso yo ahora tengo un tercero medio, que es un curso totalmente nuevo, ya que por el sistema de admisión escolar quedaron todos los nuevos juntos. Y mi objetivo, tengo 40 alumnos, y mi objetivo es visitarlos a todos cuando terminen de cuarto medio, lo que me lleva a una meta de 10 visitas por año. ¿Cómo voy? Bajo el promedio. He visitado solamente 7 por año en primero y segundo medio. En tercero medio, obviamente, no he visitado a nadie, pero es algo que quiero mejorar. Ahora, ¿cuán importante es que tú conozcas, y por qué mencioné yo a los malos alumnos? Porque el alumno que te interrumpe la clase, el alumno que siempre está siendo disruptivo en la clase, hay algo que pasa en casa. Y cuando tú conoces al apoderado, conoces la realidad, puedes darte cuenta del por qué el alumno tiene ese comportamiento. Y cuando tú haces ese nexo con el alumno y conoces la realidad, te aseguro que va a haber un cambio. Principalmente se asocia al profesor jefe con clases de orientación y consejo de curso. Y muchos dirán, pucha, ¿qué hago en clases de orientación? ¿Qué hago en clases de consejos de curso? Principalmente, ¿por qué se toman estas dos cosas? Clases de orientación trabaja con dos programas en los colegios adventistas. Uno que es SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, y trabaja con el programa de sexualidad, en este caso de la iglesia. Al principio, cuando yo empecé siendo profesor jefe, era muy malo para hacer orientación y consejo de curso. Tuve que aprender a la mala. Y después, yo creo que pasaron 2 años, donde me di cuenta del real valor de las clases de orientación y de consejo de curso. Y en este caso, en consejo de curso, tenemos que ver temas como de disciplina, cambio de puesto, cómo nos vamos a organizar para ciertas actividades que tenemos como curso. Y obviamente, en esa realidad pedagógica, existen siempre problemas. Siempre, o sea, no existe una pedagogía sin problemas. Hay ciertos autores que comparan la pedagogía como hacer rafting. En algún momento tú vas en un lugar calmo y en algún momento vas en un lugar rápido, donde tú puedes controlar, entre comillas, la balsa, y otras veces donde el agua simplemente te lleva por la vorágine de cosas que van pasando. Entonces, el tema es cómo traspasamos todo problema, cómo hago que ese problema, que ya puede ser grupal o puede ser personal, y lo transformo a un desafío. Ya, como yo te dije, una de las principales herramientas para poder traspasar los problemas a desafíos y poder superarlos es visitar a los alumnos. ¿Ya? Es vital hablar con los apoderados. Muchas veces los profesores le hacemos el quite a entrevistar a los apoderados, pero es realmente valioso. Entre paréntesis, no conozco profesor de educación física en los colegios que he trabajado que no tenga jefatura. Por lo tanto, yo creo que a varios de ustedes les va a tocar eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo he hecho yo para poder superar esos desafíos? ¿Ya? ¿Qué actividades he hecho con mis cursos? Siempre trato de obviar, entre paréntesis, lo pedagógico y me lo llevo al punto de vista emocional. ¿Qué actividades hago? Apenas el curso yo sé y averiguo que me va a tocar cierto curso, trato de averiguar si son todos nuevos, desde cuándo vienen juntos, si es que se conocen, quién fue su profesor jefe anteriormente, y te voy a contar la experiencia que tuve ahora con el último curso que tuve, que ya te dije que eran todos nuevos, no eran adventistas, es el único curso no adventista del colegio, porque vienen todos de colegio externo, no sabían los coritos, no sabían orar,
Entonces, muchos profesores dijeron, no, yo no quiero ese curso porque hay que formar todo. Y yo lo vi desde el otro punto de vista. Dije, ya aquí tengo la oportunidad de moldear alumnos y sacarlos con el perfil, entre comillas digo, del colegio, entre el perfil adventista. Entonces, lo primero que hice con mis alumnos, primer año, me querían crucificar, podría decir, querían matar los jefes porque gasté un montón de plata y los chicos también, y yo también. Lo primero que hago siempre con mis alumnos es que los saco del colegio. Los saco, ¿ya? ¿Y qué les hago? Fuimos a hacer paintball, nos fuimos de campamento y celebramos día de alumnos, cumpleaños y un montón de cosas que son significativos para ellos, ¿ya? En este caso, esa es mi forma de hacer pedagogía con mi curso. A mí me gusta mucho salir de campamento y te voy a presentar mi punto de vista ahora. Yo creo que el alumno de enseñanza media, cuando sale del colegio, debe salir 4 veces de campamento. Un campamento de invierno, un campamento de montaña donde lleguemos y lo pasemos bien, un campamento donde hagamos rappel y escalada, y otro campamento donde tenga énfasis en el agua, ya donde hagamos deportes como kayak, a lo mejor rafting. Ya todavía no lo he podido lograr los 4 años, llegué hasta 3 años en un colegio que estuve. Pero es bastante interesante, ¿por qué? Porque es súper fácil que yo en clases diga, chicos, ustedes tienen que ser solidarios entre ustedes, tienen que tratarse como una familia, y esa es la tarea del día de hoy, y listo, y ahí se queda en el cuaderno. Pero cuando nosotros salimos, vamos a una actividad, y resulta que mi compañero se le quedó la sal, se le quedó la salsa de tomate. Y le digo, chiquillos, ¿quién tiene salsa? Y salta otro por ahí y dice, chiquillos, yo tengo salsa. Estamos haciendo que la solidaridad sea una experiencia, sea una manera práctica. Entonces, siempre los saco de campamento al curso. Ahí tenemos algunas fotos del paintball. Cuando tú los sacas a los chiquillos y haces cosas que emocionalmente lleguen a su formación, es espectacular. Y aquí tengo fotos de las actividades que yo realizo con distintos cursos. Siempre vamos a la montaña. Ya, siempre actividades que sean novedosas para ellos. Lo hemos pasado muy bien, hemos tenido muchas gratas experiencias. Así que siempre, como tú sabes, existe lo bueno, lo malo y lo feo. Y dentro de ese contacto emocional que tú tienes con los alumnos, por ejemplo, el otro día conversé con una chica que era de mi curso de segundo medio. Y resulta que la niña era deportista. Dejó de hacer deporte de un día para otro. Llegaba tarde a la casa, entonces justo coincidió que se puso a pololear. Entonces yo la tomé, conversé con ella y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a conversar como profesor Ítalo a ti, alumna, sino que voy a conversar como Ítalo, ¿ya? Como Ítalo, porque mi inquietud va más allá del rol de profesor. Finalmente tuvimos una conversación bastante sincera y ella se devuelve a la sala y yo no supe, pero el profesor que estaba en la sala me dice, cuando llegó estaba la alumna atacada llorando. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó si conmigo se fue súper bien? Y el profe me llamó tanto la atención la respuesta que me dio el profesor, que me dijo, profe, es que la conversación que tuve con el profe es la conversación que yo debería haber tenido con mi papá. Y dije, chuta, y para mí fue una conversación normal, pero uno no sabe la incidencia, la influencia que tiene en sus alumnos. Muy bien, como te iba diciendo, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿ya? De la parte de profesor jefe. Muchas partes, muchos colegas van a llegar, uy, ojalá que no me toque ser profesor jefe, por favor, que no me toque ser profesor jefe. Lo bueno, el cariño de los papás, de los alumnos, tener la oportunidad de hacer clic en una vida y poder cambiarla, poder conocer las realidades de tus alumnos, forjar amistades y discipular. Yo creo que eso es lo principal. Lo malo, las rabias, el estrés, la inseguridad, el cansancio y la poca paga para tanto trabajo. Nadie te va a decir que lo estás haciendo bien, con tus ideas, entre comillas, locas o a lo mejor que puedes tener. Nadie te va a decir, ¡oh, qué buena idea! Te lo van a decir al final, pero nadie te va a apoyar cuando la idea esté en proceso. Y lo feo ya lo dije ya, poca paga para tanto trabajo. Así que mi invitación, chiquillos, y vamos a ir a la siguiente diapositiva,
que esto es con lo que yo quiero que se queden, y por eso lo puse de esa manera. Esta es la idea más importante con la que se debe quedar todo el mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es? El alumno, tú, y yo voy a hacer que tú hagas memoria, te vas a olvidar de tus notas de enseñanza media, te vas a olvidar de la materia de enseñanza media, te vas a olvidar de un montón de cosas. Pero nunca te olvidaste, nunca te vas a olvidar de las experiencias que fueron significativas para ti. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque la pedagogía sin cariño, en este caso con contacto emocional, no funciona. Es vital que tú te puedas preocupar con el alumno, es vital que tú puedas tener presente que estamos formando vidas a futuro. Por más que el alumno se mande alguna embarrada, tú no tienes que ver su presente. Tú tienes que visualizar su futuro, a lo que él puede llegar a ser. ¿Ya? He pillado alumnos robando, he pillado alumnos drogándose, he pillado en otras cosas también, y la verdad es que si tú condenas solo el acto sin tratar a la persona y separarlo, ¿por qué? Porque todos podemos cometer errores, todos podemos equivocarnos. Lo importante es qué hacemos a partir de ello. Y estoy seguro que ese contacto que tú vas a tener con tu alumno ya jamás va a ser olvidado por él. ¿Por qué? Porque tú tuviste la decencia, la preocupación de preocuparte más allá del hecho. Y con esto quiero dejarlos. ¿Ya? No sé si fui muy breve, muy agotado, profesora Lisette. Estoy abierto a preguntas, ¿ya? Estoy Súper bien. dispuesto a comentarios, me pueden interrumpir si alguien quiere. Así que, profesora, estoy abierto a preguntas. No, profesor Ítalo, muchas gracias por la exposición. ¿No? Súper bien, nos quedaron bien claros algunos puntos. Vamos a dar tiempo a los chicos para que puedan escribir en el chat algunas preguntas que puedan haber surgido sobre este tema. Y también voy a invitar a la profesora Amy, que ella ya tiene preparadas algunas preguntitas. Hola Ítalo, muchas gracias por tu Hola, Vale. exposición. La verdad es que fue bastante interesante cómo se abordó desde la perspectiva que tú lo tomaste. Mientras que yo escuchaba tu presentación, recordaba aquellos tiempos en que también fui profesora jefe Jefe. en los colegios adventistas. Estuve trabajando alrededor de 8 años antes de llegar acá a la universidad, y mientras que tú contabas tus experiencias, yo volvía a vivir aquellos momentos con mis estudiantes en las salidas, en los encuentros deportivos que hacíamos, que no solamente son significativos para los estudiantes, sino que también son muy significativos y constructivos para uno como docente. Es lindo recordar esos momentos en los cuales uno disfrutó con sus estudiantes. Sí, a lo mejor algo que yo no mencioné fue que todo eso que unas rabias que pasa, todas esas inseguridades que tiene, esos miedos que tiene, son totalmente pagados emocionalmente para uno. Es grato ver cómo los alumnos disfrutan con las actividades, lo pasan bien y se van generando no solamente vínculos entre ellos, sino que también con nosotros como docentes. Es verdad eso. Ítalo, mira, quiero hacerte algunas preguntas. Los alumnos todavía no, me parece, no ponen ninguna pregunta ahí en el chat. Pero por mientras, Cuando, ¿cuál fue tu mayor desafío al enfrentar la responsabilidad de la jefatura de curso? wow, yo tuve una experiencia muy mala, horrible, ya en una jefatura. Y te la voy a contar y desarrollar. Era un séptimo básico y el profesor anterior había abusado de dos niñas de ese curso. Entonces se generó una fractura de la figura del profesor jefe, se quebró la relación entre los apoderados con el colegio, los apoderados con la figura del profesor que estuviera para el frente, independientemente si hubiese sido otra persona o yo. Y aprendí a la mala, la verdad, a poder desarrollar y de poder interactuar con esos apoderados de manera, entre comillas, correcta. Porque el alumno no te tenía confianza, el apoderado no te tenía confianza y todos los otros colegas estaban expectantes de qué iba a pasar, entre comillas, conmigo. Yo era el pajarito nuevo la lleva, así que me tocó a mí. Y la verdad es que fue un desafío muy grande poder interactuar y poder llevar esa relación a la confianza que había sido quebrada en este caso el año anterior. Me retaron,
me retaron los colegas, me retaron los jefes, me retaron los apoderados, me retaron los alumnos, ¿ya? Pero finalmente todo ese aprendizaje, como yo dije en la presentación, todo problema tenemos que traspasarlo a desafío. ¿Cuál fue mi desafío? En ese caso, que los chicos pudieran restaurar la confianza en el profesor jefe. Y como dije anteriormente, los saqué, salimos, hicimos un montón de cosas que los otros cursos no hacían. Y eso fue generando en ellos una autoestima y una confianza para poder restaurar y comenzar el proceso de profesor jefe en este caso. Ese fue mi mayor desafío hasta el día de hoy. No sabemos qué nos depara el mañana. Sí, es complejo muchas veces los escenarios que uno tiene que desempeñarse. Uno llega al colegio y pareciera que, por lo menos contando desde mi experiencia, pareciera que los 5 años en la universidad no te valieron de nada y en la primera reunión de apoderados, por lo menos a mí me temblaban las piernas. Bueno, yo creo que un profesor recién egresado no tiene la formación todavía para enfrentarse al curso. Yo creo que un profesor después de 5 años tiene la experiencia suficiente para toda la práctica pedagógica, desde mi punto de vista. Lo Profesorita, más probable es que sea así, pienso igual que tú, sin embargo, mucho nos ha tocado asumir responsabilidades grandes recién saliendo de la universidad y Así es. enfrentarte a situaciones que no sabes cómo resolver. Entonces ahí es importante de que no seamos, no tomemos las situaciones a la ligera, sino que reflexionemos, quizá pensemos más antes de actuar, nos asesoremos por las personas que tienen mayor experiencia dentro del establecimiento. claro. Eh, La Nayaret Cifuentes dice que tiene una pregunta acá en el chat. Yo creo que la va a hacer audible. Audible. Hola, Nayaret. profesor. Hola, buenas. Tengo una consulta. Usted decía que la Perfecto. relación entre alumno y profesor es más significativo del aprendizaje cuando hay unión más que nada sentimental. Sí, hacer una diferencia entre lo sentimental, lo amoroso, el cariño. Obvio, siempre hay que Porque tener muchas veces, mira, una... yo siempre pongo un ejemplo, ya, si una niña, independientemente de la edad, llega donde su profesora, mujer, independientemente, la toma del brazo y dice, ¡ay, profesor, qué bueno verlo! Totalmente va a ser distinto si lo hace conmigo o con un hombre. Inmediatamente se va a ver mal. ¿A qué me refiero yo con la pedagogía sin cariño? No existe. Me refiero que cuando tú te preocupas no solamente de lo pedagógico del alumno, cuando tú te preocupas de lo emocional, de lo social, de saber las necesidades que tiene el alumno, cambia totalmente. Yo te aseguro que si el alumno que más se porta mal en tu aula, que te hace la clase, como dije al principio, disruptiva, te ve llegar a tu casa, a la casa de él, perdón, te ve llegar a la casa de él, y tú entras y tú te das el tiempo de conversar con su papá, con su mamá, de preguntarle por sus mascotas, de conocer a su familia, el alumno cuando llegue al aula te va a mirar con otra cosa. Y tú le vas a decir, oye, tanto, ¿cómo estás? ¿Bien? Y él dice, sí, profesor, está bien. ¿Cómo está tu abuelita? ¿Cómo está tu familia? Es un cambio de chip. A eso me refiero con la pedagogía del cariño. Cuando los alumnos sienten que tú estás dando el todo por ellos, ellos también van a dar el todo por ti. ¿Ya? Claro, Y a eso me pero refiero. la pregunta que yo quería hacerle era, ¿cómo yo puedo abordar una situación claramente yo teniendo esa cercanía con el alumno y viendo una escena como los que usted pudo apreciar? En el caso que pilló alumnos drogándose, Ujú. claramente robando. ¿Cómo yo puedo abordar esa situación sin que llevarme la contraria del alumno para no perder su cariño y su afecto y su confianza más que nada? Ya, muy buena pregunta. Te voy a contar lo que me pasó en mi última experiencia cuando pillé a un alumno robando. ¿Ya? ¿Qué se robó? Un celular. ¿Qué marca el celular? Un iPhone X. ¿Ya? Y justo después, justo quedó grabado. Entonces, en este caso te voy a contar cómo yo lo hice. Como yo te dije, tú extraes lo que te sirve de mi experiencia y lo que no, simplemente lo desechas y voy a tratar de responder tu pregunta. Primero, fui a la sala y pregunté, chicos, ¿alguien ha visto un celular que se perdió? Porque coincidentemente el que había dejado el celular afuera, ahí encimita, estaba en clases conmigo. Chicos, ¿alguien ha visto un celular? No, primera oportunidad que le di. Luego fue un inspector preguntando, chiquillos, en este curso alguien habrá recogido un celular, siendo que ya sabíamos que era él. Y en la tercera oportunidad, ya le dije, joven, para acá, venga para acá, y le dije, mira Matías,
ya te di una oportunidad, te di dos oportunidades, pero la tercera oportunidad ya no te la voy a dar. Ya, yo sé lo que pasó, yo sé lo que hiciste, no tienes que darme, primero, ninguna explicación. No tienes que decirme a mí ni qué ibas a hacer con él, ni qué le vas a hacer, ni cuántos celulares a lo mejor habías robado, sino que lo único que tú tienes que hacer es preguntarte el por qué, el para qué y qué es lo que yo voy a hacer después de esto. El alumno, chiquillo, el alumno conoce su error. El alumno sabe cuando las cosas están bien y cuando están mal. A veces yo los miro y, oye, cuando un alumno está haciendo algo que no corresponde, le pregunto, oye, ¿será necesario que yo te diga algo para corregirte? ¿O tú ya sabes lo que tienes que hacer? Y muchas veces me dicen, no, no, profe, tranquilo. Yo creo que los alumnos tienen la madurez suficiente, estamos hablando de media, por supuesto, que es entre comillas lo más complicado. ¿Ya? Después, citamos al apoderado, citamos al alumno, y yo le dije, Matías, tú no creas, dije el nombre, perdón, dije Matías, tú no creas que va a cambiar mi personalidad ni mi confianza contigo, al contrario, yo voy a tener más confianza contigo, porque yo sé por el problema que estás pasando. Bueno, cuento corto, el alumno me confesó que en el colegio anterior se había robado 10 celulares, ¿ya? Y en el colegio era la primera vez que robaba un celular. Después de eso, ya paró el robo, entre comillas, el curso ese que tomé, que fue mi última experiencia, se robaban muchas cosas, y ahí paró. Entonces yo creo que era él. No sé, no tengo la certeza si no siguió robando más o no robó más dentro del colegio, que es distinto. Ya, no lo sé, no tengo forma de saberlo. Pero hoy en día, cuando yo hablo con ese alumno, yo siento como él no ha perdido la confianza conmigo. Yo le digo, Matías, ven para acá, dime esto, ¿qué está pasando? Y él me lo dice, o por lo menos así me lo hace creer. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta, Nayer, no sé si me quieres preguntar algo más, pero Sí, es profesor, me abordó mi pregunta súper bien. Muchas bueno. gracias. No sé si hay otra pregunta más de parte de los estudiantes. En el chat no han puesto nada, pero si lo quieren hacer audible, chicos, el Sí. tiempo es de ustedes. No, ninguna pregunta. Yo siempre cuando hago reuniones de apoderados, sobre todo ahora en pandemia, que lo hacemos online, y yo les digo a mis apoderados, apoderados, pero es que no puede ser que no tengan ninguna pregunta, porque yo creo que yo no explico tan bien, y segundo, yo no creo que ustedes tengan todo claro. Y ahí les digo, por favor, escriban mi email, tápenme a preguntas, porque esta es la única oportunidad que tenemos de que nadie se vaya confundido. Profe, Y les doy mi correo, lo escucho. profe, ¿y cómo aborda, ejemplo, podríamos decir, cómo se relaciona al principio de ejemplo, de un curso con los apoderados mismos, como usted estaba diciendo recién? Ya, ¿Cómo comienza a relacionarse? sí, yo siempre creo que es más difícil tratar con los apoderados que con los alumnos. Ya al alumno tú le dices haga esto y el alumno lo va a hacer. En cambio, el apoderado siempre te va a cuestionar. Primero, teniendo las cosas claras. Y aquí voy a hablar un poco de lo que suele ocurrir en una primera reunión de apoderados o generalmente en las reuniones de apoderados. Un apoderado te levanta la mano y te dice, profesor, es que pasa que mi hijo en matemática le pasa esto y esto y esto, y el profesor es muy malo, no tiene idea. Y yo inmediatamente, como te veo, Rubén, si Rubén es la que está preguntando, yo le digo, hey, apoderado, ese tema es personal, no es tema de curso, no es tema grupal. ¿Y qué pasa? Inmediatamente, independientemente si el profesor es bueno o malo, porque si tú escuchas al apoderado, va a levantar otro la mano, y luego va a levantar otra la mano, y se crea una vorágine y va creciendo, entre comillas, el pelambre contra el colega. Y ojo, independientemente si el colega es bueno o malo, ¿ya? Pero en este caso, digo, a ver, ese es un tema personal entre usted y el profesor. ¿Usted lo habló con él? Si te dice que sí, entonces lo citas para conversar contigo. Si te dice que no, le das su horario de atención. Y otra cosa es que hay muchos colegas que a nosotros nos dan una minuta, una pauta de lo que tenemos que decir en la reunión de apoderados. Y yo a todos a mis apoderados les exijo lápiz y cuaderno. Y que nadie me interrumpa cuando yo estoy, entre comillas, leyendo o explicando. Pero al final doy el espacio para respuestas y eso me facilita mucho porque de una pregunta surge otra y saltamos a otro tema. Y lo otro que me ha dado mucho resultado con los apoderados, Rubén, es que les converso desde la sinceridad. Por ejemplo, esta situación de pandemia, los apoderados me reclaman, profe, pero es que el otro día no hubo clase. Le dije, apoderado, usted
está aprendiendo a ser apoderada online. Yo estoy aprendiendo como profesor a dar clases online. Los chiquillos están aprendiendo a recibir el contenido de otra manera, igual que nosotros. No podemos pretender que de un día para otro todos seamos expertos en tecnología. Imagínate un niño de primero básico que está entrando, tuvo una semana para aprender a hacer trabajo en Word, a adjuntarlos, a marcar la lista presente online. Imagina un niño de primero básico, no se puede. Entonces hay un montón de procesos que nosotros tenemos que mejorar. Y como te digo, Rubén, lo principal es la sinceridad. Cuando yo no sé una pregunta, le digo, apoderado, no sé. Pero usted, deme su correo que yo mañana se lo puedo responder. No tengo la respuesta en este momento. Pero yo se lo puedo responder y me comprometo a tener una respuesta. Y le hago llegar la respuesta después. No sé si respondí tu pregunta, Rubén. Gracias por preguntar a los que han preguntado también. No sé si hay alguien más. Muchas gracias. Ahí está Rubén agradeciendo. Yo, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo Lo trata a los escucho, futuro alumnos? colega. ¿Cómo trata a los alumnos que llevan siempre hay niños específicos que buscan llevar la contraria, cuestionar todo? ¿Cómo trata a esos alumnos sin generarle mayor rechazo? Porque de repente hay dos posturas que tomar, Claro. la de tratar de ganárselo o literalmente dejarlo de lado y no tomarlo en cuenta, que no es la Hubiese recomendable. dos posturas, la del rechazo y la de la prueba, ¿no es cierto? Ya, sin entrar en polémica. Te voy a contar mi experiencia, y no te la voy a contar la experiencia del colegio, te la voy a contar la de la montaña. Generalmente cuando vamos a la montaña, vamos al lado de un río o en algún lugar que tiene una quebrada y los alumnos, entre comillas, podrían caerse, y el alumno que quiere llamar la atención, que quiere ser disruptivo, dice, profe, ¿me puedo tirar al agua? Y obviamente uno sabe que no se puede tirar al agua, y yo ¿qué hago? Le digo, sí, dale. Y el alumno queda, ¿ah? Sí, dale, lánzate. Y si se lanza bajo su propia responsabilidad, se moja, pasará frío, no hay problema, pero generalmente se retracta. Estamos en clase de educación física. Profesor, ¿me puedo sacar la polera? O sea, o me puedo sacar el short. Y yo dije, ¿va a quedar en calzoncillo? Sí, hágalo, no hay ningún problema. Y generalmente se retractan. Hay veces en que lo han hecho, por supuesto, y ya sube de los pantalones, no queremos ver tanta vergüenza, por favor, en vivo. Ahora, con ese alumno que es disruptivo, y que no es lo mismo que tener mucha energía porque tenemos alumnos hiperventilados, ¿ya? El alumno es disruptivo, tú le hablas con él y le dices, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿El problema es conmigo? ¿El problema es con la clase? ¿El problema es con tus compañeros? ¿Está pasando algo en tu casa? Y estoy seguro que tú vas a tener otra reacción de parte del alumno. Dentro de mis clases de educación física hay muchos alumnos que no les gusta la clase de educación física. Y le digo, mira, profesor, no quiero hacer educación física. Yo tampoco quería venir a trabajar hoy día. Y aquí estoy, dando lo mejor de mí. Y a los alumnos más chiquititos le digo, profesor, me dijo, yo no quiero hacer esto. Mira, si a ti te dieran a elegir entre estar en tu casita, acostada, que te llevaran desayuno a la cama, viendo tu película favorita, ¿qué eliges? ¿Eso o venir al colegio? Y el niñito me dice, yo preferiría estar en mi casa, profesor. Le digo, yo también. Y aquí estoy, porque es mi responsabilidad. No sé si respondo a tu pregunta, Israel. Sí, Gracias. profesor, muchas gracias. Te toco el- Ítalo, Te escucho. tenemos acá una pregunta que se hizo en YouTube. Ya. ¿Cómo acortamos esa brecha desde la formación inicial docente en la universidad y la experiencia y dominio del profesor en el sistema escolar? Wow. Buenísima pregunta. Solamente es tiempo y paciencia. La verdad es que el alumno recién empieza a estudiar o a aprender de pedagogía cuando entra al aula. Te vas a encontrar con un montón de desafíos, con un montón de cosas que no te han enseñado en la U, y que a lo mejor alguien puede haberte dicho, uy, me acordé que en una charla pasó esto, y eso no te va a servir. ¿Por qué? Porque vas a estar tan agobiado por la situación. Por ejemplo, nadie te va a enseñar cómo tratar, claramente te van a dar técnicas de tratar sobre niños con necesidades especiales, pero no todos los niños son distintos, nadie te va a decir qué hacer. Te voy a dar un ejemplo muy básico. Había un alumno que estaba diagnosticado con trastorno Asperger, y del espectro Asperger, perdón, y estábamos en clases, y dentro y fuera de la sala, él me disparaba. Y me decía, ¡pum! ¡Pium! Y yo no hallaba cómo quitarle ese comportamiento. Me decía, ¡pium! Y salía arrancando. Participaba en la clase, no de la manera como correspondía, y yo dije, ya, pensé como 2 clases que hacer, y a la tercera, cargué mi arma, y le disparé, ¡pah! Y le dije,
te gané. Y de ahí no me disparó más y participó en la clase. Y eso nadie te lo dice. Nadie te va a decir, sabes que tienes que hacer esto y esto. ¿Cómo acortar la brecha? Aprovecha las prácticas. ¿Ustedes tienen prácticas desde segundo? ¿Desde primero? Primero. Desde primero, Primero. genial. Muchos profesores, cuando tú vas a práctica progresiva, profesores a las cuales tú acompañas, te dicen, observa esto, toma nota. Y entonces, pídele, profesor, ¿puedo yo participar en la clase de manera activa? Toma nota y sobre todo con las situaciones emergentes va a tocar que vas a tener que aplicar mucho el sentido común. Ya no sé si respondo a la pregunta. Aquí veo más cosas en el chat. Sí, en el Ya. chat hay una de Cristóbal y también hay un mensaje que le dejó Macarena, profesor Italo, para que lo lea. Ya, Cristóbal tiene una pregunta. la leo yo, dice, usted dijo que primero hay que ser serio al principio y después hay que ser simpático. ¿Cómo puedo ser serio al principio sin dar una impresión mala? Mira, siempre vas a poder pasar de ser pesado a ser simpático, pero nunca jamás vas a poder pasar de ser simpático a ser pesado porque los alumnos te van a tildar de doble estándar. Ya, en este caso, ¿cómo podría ser serio al principio o pesado sin dar una mala impresión? Simplemente manteniendo las reglas claras. Si los alumnos ya, entre comillas, voy a bajar un poco de curso, fueron al baño, profesor, pero no puede ir. Pero profesor, es que no, pues no puede ir. No. El profesor es que estoy que me hago, va a tener que hacerse los pantalones. Ya no queda otra medida para que poner. Profesor, ¿podemos poner música? Por supuesto que no puede poner música. Solamente yo puedo poner música. Y si yo pongo música, va a ser música adventista, por supuesto. Porque yo soy el profesor que escucha solamente ese tipo de música en el auto. Y simplemente el hecho de ser, a lo mejor yo me equivoqué, no es ser pesado, es cumplir las reglas. Yo no voy a transgredir una regla porque ellos me lo dicen. Yo voy a cumplir la regla porque es verdad. Cuando llego a un curso nuevo, que no me conocen, jamás me han visto y tengo clases con ellos, yo me paro al frente del aula, espero el silencio, no grito, yo espero el silencio. La primera clase te va a llevar 3 minutos, 4 minutos, usted se para firme, estoico, vista al frente, simplemente mirando, por dentro te va a estar muriendo de los nervios, a lo mejor muriendo de risa porque alguien hizo algo chistoso, pero usted se queda ahí, quieto, estoico, y simplemente dice, ¿terminaron? ¿Terminó? Y el alumno dice, buenos días, profesor, sin gritar, sin alterarse, serio. Y si haces algo mal, porque me ha pasado también, simplemente se pide disculpas y se continúa adelante. No sé si respondí tu pregunta, Cristóbal. Aquí hay un comentario de Macarena Frit. Dice, no tengo ninguna pregunta, realmente encuentro que la manera en que lo planteó fue muy integral y me emociona reconocer que uno trabaja con personitas en formación que nos necesitan, aunque muchas veces no lo digan, suplir las necesidades que tengan, conocerlos, escucharlos, pasar tiempo con ellos, abrir oportunidades para que ellos se sientan en confianza con nosotros y también con sus compañeros es sumamente importante y totalmente necesario. Lo normal es involucrarnos con ellos y que confíen en nosotros. Lo anormal es colocar una barrera y que nos respeten, entre comillas, al punto de que ni siquiera dirigimos más que un saludo. Exacto. Muy Muchas buena veces, sobre todo en los cursos más pequeños, yo sé que a ustedes les ha pasado, colegas, uno entra a la sala y le dice, ¡ah! Y todos los niños, ¡ah! A abrazarte. ¿Ya? Y para mí es un poco complicado, trato de ser muy cuidadoso. Y lo primero que les enseñé, por ejemplo, fue a saludarme de puño. Ya, no de puño en la cara, por supuesto, de puño con puño. Y todos aprendieron finalmente. ¿Por qué? Porque el cariño se nota en la mirada. Una de las cosas más gratificantes y al mismo tiempo vergonzosas es cuando tú vas caminando en alguna ciudad, en el centro, en el supermercado, y luego te queda mirando un niñito de pre-kinder, de kinder, y te queda mirando así, como si tú fueras su máximo referente, su ídolo máximo, ¿ya? Y te voy a contar una anécdota que me gusta mucho, es chistoso, al mismo tiempo es triste. En pre-kinder me pasa mucho, ya no hago clases en pre-kinder, pero siempre me pasaba en pre-kinder el primer mes, muchos niños se hacían pipí en la clase. ¿Por qué? Porque resulta que están tan entretenidos en la clase que se les olvida ir al baño. Y cuando tú te das cuenta que ellos prefieren, o sea, no es que prefieren quedarse en la clase que ir al baño, sino que se les olvida
porque está tan entretenido lo que tú estás haciendo y después te quedas mirando con ese ojito de profe, excelente, y eso es gratificante. Esa es la paga emocional, la paga personal que queda para uno. Muchas gracias, Ítalo. Sin duda, lo que tú has hecho hoy día es un gran aporte para nuestros estudiantes, para que conozcan desde el corazón cómo es ser un profesor jefe, cómo es tratar a los alumnos, cómo es lidiar día a día con la docencia, incluso con los apoderados. Así que recibe un fuerte abrazo de parte de nosotros, un fuerte abrazo Muchas virtual. gracias. Sé que los alumnos también pudieron conocer más de cerca la jefatura de curso. Agradezco también a los estudiantes que hicieron las preguntas, a aquellos que reflexionaron a partir de este webinario. Muchas gracias y invito a mis futuros colegas a pensar lo siguiente. Si tú fueras el alumno, ¿qué te gustaría que hiciera tu profesor jefe? ¿O qué te gustaría a ti hacer en las clases o sea, qué te hubiese gustado a ti que tu profesor hiciera? Y eso hazlo y estoy seguro que te vas a motivar a hacer cosas entretenidas, dinámicas y que sobre todo queden en el recuerdo de tus alumnos. Muchas gracias, profesor Ítalo, por contarnos sus experiencias, por acercarnos un poco más a la realidad, que quizás ya pronto van a estar los chicos ahí en un colegio, les va a tocar su primera jefatura. La primera jefatura siempre marca, es algo que a uno nunca se le olvida, el primer curso que uno tomó, las experiencias que vivió. Y bueno, y después uno tiene amistades a veces con los alumnos o con los apoderados que trascienden en el tiempo, uno sigue hablando o haciendo mensajitos en el Facebook, en el chat, saludos. Y son cosas que a uno le llenan el corazón. Los quiero invitar a todos que nos podamos reencontrar el 23 de septiembre en nuestro próximo webinario, ¿ya? Así que vamos a tener ahí una semanita de descanso, obviamente por las fiestas patrias, así que nos vemos el 23 de septiembre. Profesor Cristian, no sé si tiene alguna cosita más que indicarnos a todos antes de terminar. No, agradecer Lisette, Amy, Ítalo, por supuesto, por el gran trabajo que están realizando, unos en la universidad, otros en el colegio, ¿no es cierto? Así que, profesor Ítalo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bendiciones para usted, su familia y, por supuesto, su curso. Muchas gracias. Vamos a dejar con un video para que lo puedan ver. Mi nombre es Constanza Valderrama, estoy en primer año de Pedagogía en Educación Física, vengo saliendo de un colegio adventista. Desde muy pequeña me gustaban mucho los deportes y gracias a eso me destacaba en la asignatura de Educación Física y mis profesores me incentivaban mucho a seguir haciendo deportes. Mi familia igual por un lado también me ayudaba en todo lo que se requería, por ejemplo, cuando habían competencias atléticas en otras ciudades, mis papás me ayudaban mucho, me compraban los implementos para poder entrenar, todo. Y los profesores, por un lado, tenía una cercanía muy fuerte con ellos, entonces gracias a ellos yo igual estoy muy motivada para seguir aprendiendo educación física. Sí, me gusta bastante la universidad, era mi única universidad puntual que quería estudiar aquí. Mis compañeros somos un grupo bien numeroso, pero tenemos una cercanía muy bien, un buen grupo que todos estamos motivados por lo mismo, así que es muy bueno el ambiente que hay en la sala. Si tu deseo es estudiar pedagogía en educación física, te invito a la UNACH a que puedas cumplir tu sueño al igual como yo lo estoy haciendo.
Bien, un abrazo para todos. Ítalo, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Y profesora Lisette, nos vemos el 23. Nos vemos el 23. Un abrazo, hasta luego. Chao, chicos.